Hoy vamos a hablar muchísimo de astrología, vamos a hablar de estudios de carta natal, vamos a estar desmitificando también algunas situaciones, vamos a contar anécdotas, les voy a compartir también un poco de mi experiencia a través de las consultas. Así que vamos a iniciar hablando de pues que es que la astrología como herramienta de conciencia estaba arraigada muchísimo en nuestra sociedad y desde hace muchísimos años y realmente ha sobrevivido de generación en generación. Es por nuestra necesidad también de aferrarnos a algo que le dé luz también y sentido a lo que consideramos destino y a lo que consideramos lo que es nuestra vida, ¿sí? Y es muy interesante que precisamente las herramientas de conciencia como es la astrología, como es el tarot y otras herramientas como, no sé, registros, eh, las que conocemos ahorita, hoy en día, mmm, han sido malinterpretadas en el transcurso del tiempo, ¿cierto? Siempre ha habido, siempre ha existido esa lucha como entre la ciencia y lo espiritual, y siempre ha existido esa danza para lograr también como discutir y generar unos dogmas de contradicción entre ambas. Y esto básicamente es porque la magia, lo sutil, lo intuitivo, esa influencia astral, pues no puede ser etiquetada, no puede ser, digamos, descifrada ni explicada a través de una lógica, ¿cierto? De un raciocinio, porque esto va muchísimo más allá. Finalmente, eso hace también como la diferencia entre lo que es astronomía y astrología, ¿cierto? Astronomía es el estudio de los cuerpos celestes, pero la astrología es la influencia de esas energías planetarias en nuestra vida directamente y por eso es que la astrología se convierte en una herramienta de autoconocimiento y en una herramienta de crecimiento personal. Así que, bueno, les traje el día de hoy algunos mitos y algunas preguntas que me dejaron en la cajita que publiqué en las historias la semana pasada. Vamos a iniciar por ahí. Este live pues no pretende convencer a nadie, todas las opiniones son válidas, es una oportunidad para abrir la mente y reconsiderar también algo diferente. Un estudio de carta natal no inicia ni siquiera con la consulta con el astrólogo, ¿sí? Porque finalmente ese mapa cósmico hace parte de nuestra vida. Entonces no es necesario que ciertos eventos astrológicos lleguen a darse para nosotros poderlos sentir en nuestra vida, ¿sí? Nosotros los podemos sentir en cualquier momento, aunque no tengamos la claridad de lo que eso signifique. ¿Sí? A veces nos podemos sentir extraños, nos podemos sentir raros, sabemos que hay algo que está cambiando en nosotros o sabemos que tenemos como unos llamados a hacer algo distinto y aunque no podamos ponerle como palabras exactas a esos procesos, cuando ya llegamos a una consulta astrológica, cuando decidimos pedir esa orientación al astrólogo, es que todo comienza a tener sentido, ¿sí? Porque no para todo vamos a hacer una consulta astrológica, ¿cierto? No vamos a estar en ese ejercicio pues continuamente. Van a haber tomas de decisiones que las podemos hacer con unas guías distintas. Pero si ese fuera el caso, si pudiéramos dejarnos guiar día a día por los eventos astrológicos, nos daríamos cuenta cómo nuestra vida baila también al son de ese movimiento planetario, ¿sí? Entonces, más allá de que creas o no, o más allá de que hayas tenido la experiencia o no, puedo decirlo yo de este lado que constantemente estoy haciendo consultas astrológicas, que veo el mapa de muchas personas y cómo esa sincronicidad que se crea a través de ese motivo de consulta con lo que comenzamos también a descifrar en esa carta natal. Entonces, hay muchas situaciones de nuestra vida que nos empiezan a movilizar y cuando revisamos precisamente esa carta natal del consultante, es como si todo cobrara vida, ¿cierto? Como que se despierta un sentido, un para qué del por qué también estoy viviendo esto o estoy sintiendo esto. Entonces, claro, la carta natal, que finalmente termina siendo nuestra guía más personal, es la que viene a confirmar pues ciertos llamados de atención o ciertos aprendizajes o ciertas oportunidades que necesitamos escuchar. Entonces, hablando de esa sincronicidad,
La semana pasada tuve una consulta con alguien que estaba sintiendo eh, que ya había unas experiencias de su vida en cuanto a relaciones a las que debía darle una estructura distinta, porque se quería vincular diferente. Y precisamente al observar su carta natal, ella tiene un sol en Pisces y pues precisamente, como lo he venido contando en estas semanas, Saturno también entró en nuestra zona Pisces, ¿sí? Y al entrar en contacto con su sol, pues viene a marcar unas diferencias, unas invitaciones a crecer, a madurar, a confrontar unas situaciones desde su lugar más maduro, desde su adultez. Entonces no era, digamos, muy distinto a lo que esa persona estaba sintiendo. La única diferencia es que yo logré darle palabras, ¿sí? A esa experiencia y a ese sentir de esta persona, ¿sí? Y ahí es cuando todo comienza a encajar, ¿sí? Entonces, en ningún momento pues está la necesidad de hacer una consulta, a menos de que pues, se tenga, digamos, como una información de gran peso pues, que necesite un estudio completo, pero también podemos acceder a consultas específicas de acuerdo a lo que estemos atravesando. Pero en esta ocasión y en esta oportunidad, ella sentía que necesitaba analizar y profundizar a través de esta herramienta cuáles eran esos llamados de atención, cuáles eran esas invitaciones que le hacía la vida. Y precisamente había un aspecto kármico que se estaba activando con ese movimiento y eso ya nos estaba dando también un peso muy importante de que era algo que necesariamente ella necesitaba escuchar, necesitaba clarificar y encontrar también, digamos, como ese mapa de ruta para tomar unas acciones alineadas también a ese proceso. En estos puntos, cuando toca Saturno, sobre todo planetas tan importantes y sobre todo un Sol, que es un planeta personal, que es nuestra conciencia, es muy directo, sí, es muy, muy contundente. Ahí es casi muy similar como a un retorno de Saturno, que los retornos es lo que llamamos cuando este Saturno, por ejemplo, vuelve nuevamente a su ubicación natal y vuelve a detonar un proceso, un recordatorio, ¿sí? De que ya hemos vivido ciertas experiencias y que necesitamos seguir madurando en ese proceso. Entonces, no es casual, ¿cierto? Que encontremos en ese mapa de la vida, pues esas sincronicidades y esas alineaciones. Finalmente, esto se convierte en un viaje para ir despertando y activando procesos en nuestra vida, porque finalmente es en nuestra cotidianidad que nosotros estamos experimentando finalmente los astros, ¿sí? Ya hay que comenzar también a desmitificar esa idea de que la astrología son esos planetas allá que están girando, sino que constantemente es una energía que influye todo el tiempo nuestra propia vida. Y eso es parte de lo que intentamos hacer a través de los cursos de astrología y es que ustedes lo traigan muchísimo a su cotidianidad para que comience también a relacionarse con esa energía astral en el día a día, ¿sí? Lo más cotidiano. Otro de esos mitos y de esas inquietudes es si un estudio de carta natal es predictivo, ¿cierto? Y mi respuesta es sí y no, ¿sí? Porque primero hay que entender que la predicción es una posibilidad, ¿sí? Es una posibilidad de unos eventos y no es un decreto en piedra, es decir, no nos quita el poder de elegir, todo lo contrario, ¿sí? Al mostrarnos el mapa natal unas posibilidades, ¿sí? De ciertas cosas que pueden suceder, pues nos están dando la oportunidad de observar de qué manera y cómo voy a enfrentar o afrontar o desarrollar o ajustar mi proceso de vida también a esas circunstancias o a esos eventos que posiblemente pueden pasar. Porque finalmente hay un libre albedrío, ¿sí? Hay un poder de elección. Yo le escuchaba a alguien hace mucho tiempo que decía, no me gusta la astrología porque es muy restrictiva, ¿sí? Porque todo el tiempo te está diciendo lo que tienes que hacer, lo que no puedes hacer, y es como si yo no pudiera decidir, no, todo lo contrario, ¿sí? Nuestra carta natal termina siendo un diagnóstico, ¿sí? Un mapa de ruta, y en ningún momento nos quita el poder de elegir. Por eso hablamos de que los astros no obligan, los astros influyen. Y dentro de mi experiencia yo me he dado cuenta que
influyen todo el tiempo, influyen constantemente, pero claro, obviamente tú vas a ser la persona que define, ¿sí? Y que toma la decisión de lo que mejor le convenga en su vida, ¿sí? Y de acuerdo también a ese proceso evolutivo y esa etapa en la que tú te encuentras, si estás preparado o no para afrontar ciertas situaciones. A lo que voy es que me he dado cuenta que en la medida en que le damos espera a ciertos procesos porque queremos darnos unos tiempos para estar preparados, nunca vamos a estar 100% preparados. Puede que el proceso o el aprendizaje tome mayor fuerza, tome mayor energía y cueste un poco más desarrollarlos en el futuro. Pero finalmente todo termina siendo perfecto y en el momento que se desarrolle, pues así también está planteado. Entonces, dentro de un estudio de carta natal, sí, claro que podemos ver unos periodos de tiempo, claro que podemos ver unas áreas donde se van a desarrollar ciertos eventos, qué tipo de procesos se pueden estar activando. Lo que no sucede, ¿sí? Y sería una irresponsabilidad desde mi labor, es decirte día, hora y fecha exacta y cómo van a suceder, ¿cierto? Porque no hay forma de observarlo, no hay forma de observarlo. Tanto los tránsitos como los eventos que se van desarrollando en una carta natal nos dan pistas, ¿sí? Nos van dejando como migajas de pan que nos van moviendo a través de cierta información y nos van dejando señales, ¿sí? De si es en un área del trabajo, si es en un área de relaciones, si es en un área de dinero, que ese tipo de procesos se pueden activar, cómo se pueden afrontar, cómo también activar esos recursos inconscientes que están registrados en el mapa para que podamos afrontar también desde una forma muy asertiva y mucho más positiva esos procesos, pero en ningún momento es una vivencia exacta completamente como una bolita de cristal de cuándo, cómo y a qué hora va a suceder, ¿cierto? Entonces por eso decimos que estas son herramientas más de conciencia, ¿sí? Más allá de que sean predictivas o no, entendiéndolo en este sentido, sí nos dan señales y sí nos dan herramientas para nosotros ir afrontando también esos procesos en el futuro, ¿cierto? Incluso parte de una carta de revolución solar o carta de cumpleaños es observar un periodo de tiempo en mi vida, es observar un periodo de un año, ¿sí? Y comenzar a identificar, bueno, o sea, cuáles van a ser las bendiciones, cuáles van a ser las oportunidades, cuáles van a ser las áreas de mi vida que más se van a activar, ¿sí? Cuál es la energía ascendente que se va a expresar durante los 365 días del año. Es decir, ya entrando a abordar todas esas temáticas, o sea, nos dan una cantidad de información y eso va a ser muy importante también en el tejido de lo que se construya a través de un estudio de carta natal, ¿cierto? Entonces, no es una adivinación, es una interpretación de esas energías en nuestra vida. Y otro mito dentro de esto que quiero clarificar es que esto no es un monólogo, ¿sí? El estudio de una carta natal no es un monólogo. Principalmente todo va tomando su lugar y va tomando mayor sentido en la medida que interactuemos, ¿sí? O yo interactúe, por ejemplo, con la información de ese consultante, con su experiencia de vida, cómo está atravesando sus circunstancias, cuáles son sus inquietudes. Cada parte de esa información nos ayuda muchísimo a generar un engranaje mucho mejor de ese análisis pues, que previamente se hace en un estudio de carta natal. Otro de los temas son las expectativas, ¿sí? Y yo creo que las expectativas las podemos regular si tenemos clarificado también el motivo de consulta, ¿cierto? Porque va a ser mucho más certero poder hacer un análisis de acuerdo también como a las inquietudes que se tengan y pues llegar también como a esas áreas vulnerables de lo que el consultante quiere obtener respuesta, ¿cierto? No necesariamente necesitamos siempre tener un motivo de consulta específico, pero sí sería muy interesante pues que se puedan resolver inquietudes aprovechando una consulta astrológica, ¿cierto? Otra de las cosas es que nosotros podemos observar diferentes líneas de tiempo dentro de una consulta de carta natal y dependiendo también del motivo de consulta, ¿cierto? Podemos mirar hacia el pasado, estamos observando el presente y también podemos observar el futuro. Básicamente,
el observar y el medir los tránsitos planetarios a futuro también nos dan mucha información de experiencias, de procesos, de áreas de vida que se activan o de ciclos que se están terminando o ciclos que se activan para esa persona, ¿cierto? Hablando de ciclos, recuerdo que en alguna ocasión alguien me contaba su experiencia de carta natal que hizo hace muchísimos años y seguramente el enfoque de la astrología también en esa época pues era muy distinta a la nuestra porque pues ha seguido avanzando gracias a Dios en ese enfoque mucho más evolutivo y más de crecimiento personal y me contaba que fue su hijo quien tuvo una consulta astrológica y en un momento del análisis le contaron que, pues, que iba a morir, ¿sí? Como a la edad de 40 años, que a esa edad esta persona iba a morir y pues imagínense ustedes el impacto, ¿cierto? Que alguien le diga a uno en una consulta, pues en qué momento se va a morir. Y eso fue, digamos, eso no solamente cambió la perspectiva de vida de esta persona, sino pues también de su familia, porque lo compartió. Y eso digamos, los llevó también como a unos estados de ansiedad y de depresión muy, muy grande. Y eso me llamaba muchísimo la atención porque para mí es impensable, claro, porque lo veo desde ahora, lo veo desde la actualidad, lo veo desde este ángulo de, pues, que es mi labor, que es lo que yo desarrollo en el día a día, para mí es impensable, ¿sí? Y también irresponsable llegar a ese tipo de determinaciones, de dictámenes dentro de un estudio de carta natal, ¿sí? Porque, pues por lo que implica, ¿cierto? Y no es porque sea una información que se identifique en la carta y que no se pueda decir, sino que es lo que básicamente estaba diciendo hace un momento. O sea, no hay una forma exacta de definir cómo se van a desarrollar los eventos, ¿sí? Porque eso sería quitarte un libre albedrío, ¿sí? Y si comenzamos a entender que todos tenemos unos ciclos, ¿sí? Alrededor de entre los 40 y los 42 años hay unos ciclos de vida, ¿sí? Que se dan con Urano, que son también como unos reinicios en la vida y si lo interpretamos de esa manera, si interpretamos esas muertes simbólicas dentro de nuestra carta natal, pues entendemos que nosotros vamos muriendo a través de unos ciclos. Cuando hay un retorno de Saturno entre los 27 y los 30 años, hay una parte nuestra que se está muriendo, ¿sí? Estamos muriendo a unos roles o estamos muriendo frente a unas perspectivas mucho más infantiles, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y necesitamos comenzar a crecer, ¿sí? Desde muchos ámbitos y en muchos sentidos. Entonces, sí es impensable para mí, por ejemplo, observar si se está comunicando esa información astrológica desde ese sentido de responsabilidad y desde ese sentido de ética. Y no me imagino tampoco cómo llegar a comunicar algo como eso, ¿cierto? Tan delicado, de tanto peso, en una consulta. Es decir, o sea, imagínense pues la responsabilidad de lo que yo estoy diciendo y de lo que yo estoy comunicando, ¿sí? Entonces, me refiero a esto precisamente porque yo soy astróloga, pero pues pueden haber muchos astrólogos aficionados y podemos haber, digamos, muchos profesionales en esta área de conocimiento. Pero más importante que el conocimiento que yo tenga, más importante que los títulos, es la persona que está detrás de esta labor, ¿sí? La responsabilidad en lo que comunica, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Cómo lo dice, ¿sí? Porque pues finalmente terminamos siendo orientadores, terminamos siendo guías de personas que necesitan una claridad, que necesitan un mapa de ruta, ¿sí? Y no buscan temerle a estas herramientas, esa no es la idea, ¿sí? Entonces, cuando esa persona me compartió esta historia, yo no lo podía creer, porque inmediatamente me enganché en el tema de, no, claro, es que a esa edad hay unos ciclos de la vida que nos pide replantear unos nuevos objetivos y unas nuevas metas, y entonces, claro, seguramente esta persona confundió esas muertes, ¿cierto?
pues con unas muertes literales, pero pues es que nosotros no tenemos, digamos, como esa profundidad de poder determinar qué tipo de muerte es la que se va a representar y va a simbolizar ese momento de su vida en la persona. Y para de forma deliberada poder decir, pues te vas a morir a los 40 años, ¿cierto? Entonces, o sea, ¿qué clase de muerte es a la que nosotros nos enfrentamos? Cada día estamos muriendo. A los 50, ¿sí? Con el retorno de Quirón. Entonces, esa es una época de la vida también donde pide replantear completamente nuestra historia de vida. Recuerden que Quirón es esa herida, es ese dolor que representa nuestra carta natal desde nuestro nacimiento. Entonces ahí pide, digamos, como un balance si nosotros ya hemos integrado ciertos procesos de esas heridas y permitirnos vivir la vida de un modo distinto. Es decir, cada uno de los ciclos, sean retornos, sea Saturno, sea Quirón, sea Urano, por ejemplo, que hay una posición de Urano entre los 40 y los 42 años que ya empieza a pedir ahí pista también como para vivir de una forma distinta, son muertes, porque estamos muriendo a unas formas de ser, a unas partes de nosotros mismos que ya necesitan morir porque hay que seguir en ese proceso evolutivo. No es la idea aumentar más, digamos, como el miedo al mito de este tipo de herramientas, y hablo precisamente de la astrología del tarot porque es la que tiene más peso a nivel del inconsciente colectivo. Todavía yo me encuentro con personas que no resuenan con este tipo de herramientas, que piensan que esto va contra de la religión, va en contra de sus creencias, y está bien. Lo decía al inicio, este live no pretende convencer a nadie y cada uno es libre de pensar y de creer en lo que corresponda y en lo que sea posible también para nuestra mente, para nuestra percepción de la vida. Entonces, otro de los mitos, ¿cierto? Es si lo que dice la carta natal se puede cambiar, ¿sí? Esta es una pregunta muy recurrente en las consultas porque, y sobre todo cuando las personas llegan con miedo, ¿sí? Llegan con miedo a la consulta, llegan con temor a que se les diga algo malo, que se les diga algo grave, o que no estén preparadas para escuchar, ¿cierto? Entonces, más allá de que se pueda cambiar, miren, si lo empezamos a observar desde ahí, pues entonces no tendría ningún sentido, no tendría ningún propósito lo que estamos viviendo, ¿sí? Ni el plan del alma, si todo se pudiera cambiar, porque todo tiene un propósito, ¿sí? Finalmente, todos nuestros procesos más dolorosos en la vida o más drásticos, más fuertes, han tenido su propósito, ¿sí? Y seguramente nos hemos convertido en personas más fuertes, más valientes, más resilientes después de lo que hemos vivido, ¿sí? Por más doloroso y por más difícil, pues finalmente también ha tenido un propósito de crecimiento. Entonces, si lo vemos desde ahí, si todo lo que apareciera en la carta se pudiera cambiar, pues entonces ¿para qué estaríamos aquí? ¿Cierto? Pero el propósito es cambiar nosotros. Ese es el propósito. El propósito es darnos cuenta que hay ciertos movimientos celestes, que hay ciertos tránsitos planetarios en determinado momento de nuestra vida que está activando procesos, ¿sí? No para obligarnos a cambiar, sino para impulsarnos y motivarnos a hacer ciertos cambios, pues porque somos seres que fácilmente se quedan en zonas de confort y necesitan ciertas activaciones de vez en cuando, pues para caminar la milla extra. Entonces, por eso hablamos, los astros no obligan, ¿sí? Pero sí están influyendo constantemente nuestro proceso evolutivo para nosotros poder seguir avanzando. Entonces, cambiar la forma, más bien entendámoslo como cambiar la forma como nosotros le damos significado, ¿sí? Y vamos integrando también esos llamados de atención, esos llamados de cambio. No todo lo que observamos en una carta natal va a ser malo si lo etiquetas de esa manera, ¿sí? Yo siempre hablo de retos, siempre hablo de desafíos, porque son oportunidades de crecimiento para nosotros, ¿sí? No quiere decir que no nos vayan a costar, ¿sí? No quiere decir que vayan a ser fáciles, pero si están ahí trazados, si es porque de alguna manera nosotros también traemos unas cualidades, unos talentos, unas herramientas para poder hacerle frente a esos procesos. Y si a veces creo que no tengo todo eso, es porque todavía yo no los he activado en mi vida, ¿sí? Así que la divinidad, el mundo espiritual, nuestro propio ser interno,
pues nos ha traído también hacia este plano, pues con un montón de talentos y de herramientas para poder también tener esos recursos y cómo confrontar también estas situaciones. Pero son regalos que hay que activar, son regalos que hay que madurar, ¿cierto? Entonces, y pues precisamente este año lo comenzamos a vivir de forma muy fuerte. Yo les comentaba en el live anterior, toda esta ventana de resignificar el pasado. Estamos en unos momentos donde continuamente estamos integrando, dándole un nuevo significado a todas esas historias del pasado, porque ya, digamos, traemos y estamos alimentando esa conciencia de que definitivamente ese pasado no se quedó allá, sino que constantemente está influyendo en nuestra vida, constantemente está influyendo en nuestras decisiones, y a través del estudio de la carta natal, pues vamos descubriendo también cómo todo va teniendo una sincronía. Por eso les decía, a veces es muy loco de creer, pero es cierto, ¿sí? Pero es cierto, y a veces hay que vivir este tipo de experiencias para poder abrir un poquito y expandir la mente también. ¿Listo? Así que la idea que más de que todo lo que encontremos en una carta natal está para ser cambiado, el propósito realmente es que comencemos a vernos distintos, que comencemos a ver nuestras experiencias diferentes, y que nos demos la oportunidad de discernir, ¿sí? Sin tener que estar, digamos, como cerrándonos en banda a cosas que ni siquiera conocemos. Es activar el discernimiento y mirar también qué pasa. Recuerde que pues vamos camino a una era de Acuario, ¿sí? Y muchas cosas van a empezar a cambiar, ¿sí? Muchas cosas van a empezar a cambiar. Precisamente una de esas preguntas, de esas otras preguntas que nos dejaron en la cajita, es si el pasado se puede cambiar. Miren, nosotros no podemos cambiar los hechos, ¿sí? No podemos cambiar el cómo se desarrollaron, pero lo que sí podemos cambiar es la forma como vemos el pasado, y si es la forma como nos sentimos frente a esas historias del pasado, ¿sí? Y, y muy interesante porque precisamente en este momento tenemos un tránsito de Júpiter en conjunción con Quirón en Aries. Qué interesante que comiencen a observar esa zona Aries de su carta natal, en dónde están. Júpiter es una energía planetaria muy benévola, muy protectora, con una carga espiritual muy, muy grande, y también llena de muchas oportunidades y de mucho crecimiento. Al estar junto a Quirón, nos da la posibilidad de sanar el pasado, ¿sí? Entendiendo que esa sanación termina siendo una integración, ¿sí? Es elevar una comprensión diferente de por qué sucedieron esas situaciones, lo que nos causaron en nuestra vida. Vienen a hacer esos contactos porque necesitamos comenzar a observarlas distinto, a observar esas heridas, ese dolor diferente, ¿cierto? Y en un signo de Aries que tiene tanta iniciativa, que tiene un poder de autonomía y de individualismo tan grande, pues nos está hablando de que necesitamos hacernos cargo de esa información, ¿sí? Y eso nos da la posibilidad de reescribir la historia de nuestro pasado distinto, ¿sí? De contarnos la historia distinto, porque esas historias del pasado terminan siendo muy coartivas y siendo muy inclinadas al victimismo eterno, ¿cierto? No estoy desmeritando ni el dolor, ni el trauma, ni la dificultad de lo que pudieron haber vivido en ese momento, porque Quirón es la herida profunda, una herida que no deja de doler, ¿sí? Y que a medida que vamos viviendo se vuelve más soportable, se vuelve más consciente, pero sigue doliendo, pero a un nivel y a un ritmo distinto, ¿sí? Y ese es el momento para decidir si tú quieres ser esa víctima eterna, ¿sí? Que sigue contándose esas historias de dolor, ¿sí? Si quiere quedarse en esa posición de doliente, o este puede ser ese momento, esa oportunidad para afrontar, ¿sí? Esas situaciones del pasado, darle el cierre que se necesita, ¿sí? Para que dejen de doler tanto. Y si eso implica hacer procesos de perdón, si eso implica eh,
hacer rituales, si eso implica renunciar a esa posibilidad de seguir quejándome de lo mismo, de seguir sosteniendo esas heridas como justificación por cosas que no he hecho o no he querido hacer, bueno, en fin, entonces se puede observar de formas diferentes, pues este es el momento, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí considero que el pasado se puede cambiar. Yo creo que nosotros sí tenemos la capacidad de poder contarnos las historias del pasado de un modo distinto, ¿sí? Reescribir esas historias también como nos hubiera gustado que terminaran. Y solo por un punto muy, muy especial, porque a nivel energético lo cambia todo, ¿sí? Hay situaciones que tú recuerdas del pasado y todavía te duelen en el corazón o todavía te generan un nudo en la garganta, ¿sí? Y esa presencia de esa emoción pues indica que todavía ese proceso está ahí pendiente, ¿sí? Que todavía está pendiente por sanar, que todavía está pendiente por reparar. Y me he encontrado con unas actividades y con unos ejercicios psicomágicos de que cuando tú empiezas a contarte la historia distinto, ¿sí? Desde el amor, desde la gratitud, desde el aprendizaje, también desde cómo tú hubieras querido que se desarrollaran los eventos, esa huella emocional y esa huella energética empieza a disminuir, empieza a disminuir. Entonces, no es el hecho de hacer de cuenta que nada pasó, porque pues ya pasó, ¿sí? Pero el pasado sigue completamente vivo entre nosotros. Hay partes de nuestro pasado que todavía siguen muy, muy presentes, pero ¿duelen o no duelen? ¿Sí? Porque si ya no duelen, bueno, ya eso nos da como la visión y la esperanza de que, bueno, ya hemos adelantado ese proceso de duelo, pero si todavía se sigue sintiendo ese dolor tan fuerte como esas primeras veces, pues bueno, ahí hay un tema por afrontar. Entonces, estos tránsitos, miren, es un tránsito general, es un tránsito de Júpiter, conjunción con Quirón, junticos ahí en Aries. Todos podemos tener un Aries en una zona diferente de nuestra vida. Otros lo pueden tener en una casa del dinero, otros lo pueden tener en una casa 4 del hogar, otras personas pueden tener ese Aries ubicado en una casa 7 de relaciones, ¿cierto? Es decir, todos podemos tener eh, una activación de ese proceso en un área distinta, ¿sí? Pero en esencia hay un dolor ahí por darle atención, un dolor ahí por reparar, ¿cierto? Entonces, sí, a veces para sanar hay que volver a tirar de la curita y que la herida vuelva y sangre otro poquito para ya finalmente terminarla de cerrar, pero ese es el proceso. ¿Sí? Ese es el proceso de crecimiento y ese es el proceso y esa es la lección. El ritmo lo pones tú, la velocidad lo pones tú, lo importante es no quedarse ahí, sino darse la oportunidad también de revisar esa situación. Entonces, el pasado se puede cambiar de muchas maneras, sí se puede cambiar. Yo puedo cambiar la visión de cómo miro el pasado. Yo puedo cambiar la forma como miro estas personas que están anexas a esas situaciones del pasado. Y esta es una oportunidad también de seguir, de liberar esas cargas y esos equipajes emocionales. ¿Listo? Entonces, en una consulta, ese tipo de cosas nos muestran esos llamados de atención, nos muestran esas posibilidades de sanación también que podemos tener, ¿sí? De situaciones que le hemos dado largas. Recuerden que esta entrada de Saturno en esa zona de Pisces viene a traer a la realidad y a nuestro presente una cantidad de situaciones que dejábamos ahí debajo del tapete, que no sabíamos cómo resolver ni cómo afrontar y ahorita sí o sí viene a darse, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos esos procesos y tenemos esos desafíos. La carta dice lo que va a pasar en mi vida. Sí, sí, claro, la carta nos dice en qué momento de nuestra vida estamos viviendo, en qué ciclo de nuestra vida estamos, qué tipo de experiencias se van a activar, qué tipo de procesos, en qué áreas de la vida, ¿cierto? ¿Cuál va a ser su impacto? Si van a ser impactos positivos o van a ser impactos que se convierten en retos, porque pues desde ahí yo también voy a salir como una persona renovada, una persona mucho más madura, me voy a dar cuenta de que sí soy capaz de hacer muchas cosas, ¿cierto? Entonces, claro, la carta nos dice mucho, o sea, nos da muchísima información.
inclusive desde el enfoque que nosotros lo observemos, si lo observamos desde un enfoque evolutivo, si lo observamos desde un enfoque angelical, si lo observamos desde un enfoque genealógico, o sea, siempre vamos a estar descifrando información que nos dé claridad y nos dé un sentido muy práctico pues a esos sentimientos y a esos procesos que nosotros estamos experimentando en la vida. Yo termino es dándole palabras a situaciones que ustedes básicamente ya están sintiendo, ya han estado experimentando. Cuando me piden una consulta de revolución solar, normalmente me dicen, Moni, pero ¿será que esperamos hasta el día que yo cumpla años para hacer la revolución solar? Y yo no, eso no tiene nada que ver. Incluso yo siento mi revolución solar hasta 2 meses antes, ¿sí? Entonces, lo que yo les digo, o sea, uno no espera, no tiene necesidad de esperar a que pase el evento astrológico como tal para sentirlo, ¿sí? Porque es energético, es decir, eso se va manifestando de muchas maneras en nuestra vida, así no tengamos como palabras y cómo nombrar estos hechos. Y ni quita ni pone que te hagas un estudio de carta de revolución solar 2 meses antes, o un mes antes, o un día antes, o 3 días después, o un mes después, no tiene ninguna incidencia, ¿sí? Si quieres aprovechar, digamos, como toda la información de tu revolución solar, pues prográmate días antes de que puedas cumplir años para que con mayor conciencia inicies ese año y con toda la energía también, pero no influye, realmente no influye muchísimo. El diagnóstico de una carta natal, ¿para qué sirve? No, pues es que sirve para muchas cosas. O sea, si tú, por ejemplo, estás pensando en algún proyecto, en cómo desarrollarlo, eh, si estás pensando, por ejemplo, en un cambio de trabajo, o hay algunas situaciones que tú vienes sintiendo, intuyendo, evidenciando en tus relaciones, pues bueno, eso es lo que entramos a observar dentro de una carta natal, cuál es ese potencial energético que hay ahí y que está evidenciando, ¿sí? En dónde están esos llamados inconscientes. Y cuando hablo de esto es qué es realmente lo que yo debo aprender y a lo que yo me debo enfocar, pues para poder aprovechar ese movimiento y madurar también en estos procesos y seguir creciendo, porque es que yo lo he hablado muchas veces, el propósito de este viaje es aprender. Si en el camino te enamoras, te haces rico, viajas por todo el mundo, eres feliz y disfrutas de tus hobbies, pues eso ya es una ganancia. Pero el principal propósito de este viaje es aprender. Entonces, no todo lo que vemos en la carta es un aprendizaje desde lo negativo, desde lo grave, desde lo difícil, ¿no? También vemos unas posiciones que potencian oportunidades, donde yo puedo aprovechar, por ejemplo, como para ver eh, oportunidades fuera del país o para comenzar a aprender algo nuevo de acuerdo a esos tránsitos, para observar también mi salud, ¿sí? Qué zonas y qué actividades me recargan a mí a nivel mental, eh, cómo puedo potenciar y mejorar la relación con el dinero, con los recursos, si puede ser un buen periodo para invertir, si puede ser un buen periodo para asociarme con alguien, si durante el año voy a tener la posibilidad de conocer a alguien, es decir, son cosas que de forma muy general las podemos empezar a observar y sorprendernos cómo esas posibilidades y esas sincronicidades se van dando en la vida también, ¿sí? Recordemos que es una posibilidad, así como puede suceder, puede que no suceda, ¿cierto? ¿Y eso de qué depende? Pues de ti mismo, de las decisiones que tomes, de lo que tú quieras, ¿cierto? Puede que hayan sucedido eventos después de un estudio de carta natal y tomaste unas decisiones distintas y cada vez que tomamos una decisión y un rumbo distinto en nuestra vida, pues todo cambia, ¿cierto? Todo cambia. ¿Por qué la carta es un GPS? Bueno, yo lo he mencionado y para mí es un manual de instrucciones, ¿sí? Más allá de lo que tú creas, de lo que has escuchado, de lo que digan, de lo que cuenta la historia, para mí es básicamente un manual de instrucciones, ¿sí? Eh, Leía en un artículo precisamente hoy y es que ya con todo este boom de la astrología, entonces ya no podemos tomar ninguna decisión si no revisamos primero la carta natal, ¿cierto? Yo creo que eso es algo exagerado,
¿sí? Es algo exagerado, no es 100% verdad y lo hablo pues desde mi experiencia y pues porque finalmente mi labor es siempre devolverte la responsabilidad de que tú mismo puedas tomar tus decisiones en base a la información que se descubre en la carta natal. Entonces, esto no se tiene que convertir se tiene que convertir en unas ayudas, pero no podemos esclavizarnos ni a esta herramienta ni a ninguna, ¿sí? Ni a ninguna, porque finalmente eh, se convierten son en herramientas de ayuda, en herramientas de consulta, pero no hay que exagerar, ¿cierto? No hay que exagerar, o sea, no podemos dejar tampoco ni de vivir, ni de disfrutar, ni de dejar de sorprendernos, ¿sí? Para estar ahí como esclavizados a qué es lo que dice la carta, ¿cierto? Entonces, pero sí considero que es un manual de instrucciones, sí considero que es un mapa maravilloso, que es una brújula, ¿sí? Eh, que me proyecta, que me ayuda a proyectarme a futuro, que me da una visión más clara de ciertos acontecimientos y en el día a día yo a través de mis decisiones y a través de mi sentir y a través de mi intuición y de las herramientas que vaya trayendo la vida, pues voy también ordenando, ¿sí? Y voy avanzando en ese proceso. ¿El signo solar dice todo de mí? Pues no, ¿cierto? O sea, sí dice muchísimo. El sol, nuestro signo solar como nuestra conciencia, la forma como nos ven, como nosotros también queremos ser vistos, reconocidos, pues es un signo muy, muy importante. Pero yo creo que ya nosotros a estas alturas ya hemos pasado también como por la visión del horóscopo del fin de semana, el horóscopo de la revista, que digamos esa fue como nuestro primer encuentro con la astrología en nuestra cotidianidad, en nuestra cultura, en nuestra educación. Eh, pero no, es decir, tenemos un signo lunar, tenemos un ascendente, tenemos toda la carta, ¿sí? Cada uno de los elementos de la carta habla de nosotros, ¿sí? Eh, ya no es necesario seguir insistiendo en que si tú eres sol tal y yo soy tal, entonces somos compatibles y entonces todo va a ser maravilloso. No, o sea, hay mucha más información, ¿cierto? Y claro que hay unas compatibilidades y claro que hay unas similitudes y muchas cosas en común que nos ayudan como a crear unos vínculos más estables, pero también tiene sus matices, también tiene sus matices. Y, y eso de que los signos opuestos se atraen, pues sí, también tiene algo de cierto. Por eso a veces mis respuestas son sí y no, porque pues no hay un punto determinante ni hay un extremo que, que me ancle a poder dar una respuesta, porque esto tiene muchos, muchos matices, ¿sí? Entonces, me acuerdan, yo hice la última sinastría que realicé la semana pasada, era de una pareja que tenía sol en cáncer, ascendente Géminis, el hombre, y ella tenía un sol en Capricornio, ascendente Sagitario. Cuando unes las dos cartas, eh, o sea, están prácticamente como si estuvieran enfrentados el uno al otro, ¿sí? Enfrentados el uno al otro, porque tienen un mismo eje, o sea, Capricornio y Cáncer hacen parte del mismo eje y Géminis y Sagitario hacen parte del mismo eje. Entonces, cuando unes las cartas, en el gráfico es como si estuvieran de frente, ¿cierto? O sea, el signo solar y el ascendente de frente. Y eso me pareció maravilloso porque esa posición, esa ubicación comprueba eso de los opuestos, ¿sí? Y se atraen, ¿por qué? Porque la otra persona complementa y tiene lo que al otro le hace falta para crecer, para madurar, eh, para desarrollarse en su proceso evolutivo. Y claro que se complementan, pero también generan unas fuerzas muy, muy difíciles porque tienen unas energías eh, contrarias, ¿sí? Entonces, si yo me basara solamente en que porque somos opuestos, la relación va a funcionar o el vínculo va a funcionar, pues me quedaría corta porque eso no es lo único que es importante. Imagínense en la cantidad de tránsitos planetarios que se siguen moviendo alrededor de la carta natal, activando procesos, heridas, traumas o situaciones, oportunidades, en fin. O sea, eso va cambiando completamente la dinámica de una relación y de un estudio y un análisis de carta natal, ¿sí? Pero es muy interesante porque terminan complementándose muy bien, ¿sí? El otro tiene lo que a la otra persona le hace falta, ¿sí?
pero en su conciencia tan débil, es decir, porque todavía a veces no aprendemos a ver nuestras experiencias desde el aprendizaje, sino desde la queja todavía, pues no logramos reconocer, ¿sí? El gran maestro que tenemos al frente, ¿sí? El gran maestro de la vida que nos está mostrando también partes de nosotros mismos que todavía nos falta madurar y que todavía nos falta integrar. Entonces, no todo tiene un significado exacto, ¿sí? Y mucho menos en estas herramientas y en estos temas pues, que implican tantas cosas, ¿cierto? Que implican tantas cosas. Y teniendo en cuenta que, pues, que somos un mundo distinto, es decir, imagínense mi historia de niñez, mi pasado, ¿cierto? La niñez y el pasado de la otra persona, sus miedos, sus dolores, sus sueños, es decir, esto aquí hay una cantidad de matices que se deben tener en cuenta. Entonces, finalmente, pues en un estudio de sinastría, por ejemplo, como es este caso de lo que estoy compartiendo, pues no hay una forma de definir, ¿sí? Qué es bueno y qué es malo, porque esto sale, o sea, sale completamente como de esa etiqueta. Y lo que busca este tipo de estudios y de consultas es determinar cuál es la dinámica de la relación, en dónde y en qué aspectos se puede potencializar, ¿sí? Para que se convierta en una relación mucho más saludable, un vínculo más saludable, y cuáles son esos puntos difíciles, cuáles son esos retos tan grandes de la relación que implica un crecimiento personal también de cada uno. Entonces, pues no todos somos 100% compatibles. Obviamente tenemos unas energías muy amenas con ciertos signos, con ciertos elementos, que promueven ¿sí? Ese desarrollo armónico de una relación, pero también hay muchos otros aspectos que son importantes tener en cuenta. ¿Listo? Y sobre todo teniendo en cuenta pues, que pues, hay expectativas, costumbres, pasados distintos. Entonces, son o sea, hay muchos elementos dentro de una carta natal que se necesitan tener en cuenta. Ese ABC, que es el signo solar, la luna y el ascendente, pues lo llamo así porque esa es la entrada para conocernos, ¿sí? Cuando hacemos un estudio de carta natal nos damos cuenta que es que finalmente nuestra carta natal nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿sí? Porque hay facetas de nosotros que ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de expresar, de experimentar. Y por eso me encanta este tema de la revolución solar, porque nuestro ascendente va cambiando cada año. Entonces la vida nos va dando la oportunidad de expresar una energía distinta y un signo zodiacal los 365 días del año distinto, porque el propósito de este proceso es que se activen facetas distintas de nosotros, ¿sí? Entonces por eso tenemos unos años en que los viajes se activan, otros años en que todo el tema de querer estudiar y aprender se activa mucho más, o hay otros años en que ya quiero más estabilidad o quiero tener una relación mucho más estable. En fin, es decir, cada año nos va sintonizando en una energía distinta para que empecemos a conocernos a través de experiencias distintas. Entonces, si observamos ese mapa natal como una rueda que constantemente se está moviendo, nos está ubicando en un punto de la vida distinto, es para poder seguir activando ese dinamismo en nosotros, ¿sí? No hay ni una edad ni un tiempo específico para hacer algo, ni para no ser, ni para no seguir soñando, ni para no cambiar, y mientras esa rueda se siga moviendo, pues nosotros vamos a seguir aprendiendo, nosotros vamos a seguir estando ahí como de forma activa, trabajando, estudiando, mejorando, reencontrándonos con historias del pasado, reencontrándonos con personas del pasado, porque hay unos ciclos, hay unos procesos que hay que cerrar y otros que definitivamente hay que finalizar. El día de hoy entró Venus en Tauro, ¿sí? Y hemos tenido un inicio de año muy extraño. Yo no sé ustedes cómo los vivieron, pero esa última luna llena en Virgo nos noqueó, o sea, nos tocó muchísimo ese tema del cuerpo. Estamos finalizando año, porque el año astrológico inicia a final de este mes, inicia con el equinoccio de cada año y aparte inicia con la entrada de Plutón en Acuario, entonces esto va a estar muy activo, con mucha energía Aries, con mucha energía Fuego, entonces bueno, aprovechen estos días para descansar, para tomarse como las cosas
con más calma porque ya va a llegar Aries con toda su energía, con toda su iniciativa, con muchísima acción. Entonces, bueno, son tránsitos que nos influyen, son tránsitos que nos van contando también una historia de lo que está sucediendo eh, a nivel astrológico en nuestra vida. En nuestro canal de YouTube está la masterclass que hicimos a principio de año hablando de Saturno en Pisces, hablando de Plutón en Acuario. Los invito a que la vean para que puedan aterrizar mucho más esa influencia y el impacto que va a tener en nuestras vidas y sobre todo ese Plutón en Acuario en lo social. Ya lo estamos viendo. Y bueno, con mayor razón este Saturno en Pisces nos va a ayudar también a reforzar nuestras prácticas espirituales, nuestro conocimiento, a seguir elevando la conciencia también para afrontar estos procesos.